Amigas y amigos del canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien conocen, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Hoy hemos de tener una sesión muy particular, porque vamos a hablar de algo que ocurre frecuentemente entre los niñitos entre 1 y 4 años generalmente, pero no es excluyente de adolescentes y gentes más grandes. Estoy hablando de la ingesta de cuerpos extraños por la vía digestiva en estos pacientitos. La posibilidad de causar daño es enorme, dependiendo dónde se ubica el cuerpo extraño y cuál la composición de él. Puede inclusive llevar a la muerte. Para ello, hemos invitado a una distinguida profesional, la doctora Adriana Molina Rosales. Ella es médica pediatra y tiene subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica. Tiene su base de trabajo en el Hospital del Niño y como docente nuestra, por supuesto, es una experta en el tema. La frecuencia de presentación es altísima y de entre todos los cuerpos extraños que pueden estar ubicados en alguno de los orificios del organismo de los niños, este que afecta al tubo digestivo indudablemente es el más importante. Tiene importancia además porque algunos de estos problemas son de suma urgencia y deben ser resueltos dentro de las siguientes 2 horas, porque pueden causar desastres en esos pequeños organismos. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de conocer y de prevenir estos accidentes tan frecuentes. Pero antes de entrar de lleno en la conversación del tema, permítanme ir a un minuto de reflexión. Amigos, todos los días en los distintos canales de televisión observamos filas de personas haciendo cola en los hospitales. Se insinúa de manera solapada que quienes motivan esta situación son quienes son parte o forman parte del personal de estos hospitales. En cuestión de análisis serio de la situación, digamos que en el Hospital de Clínicas Universitario, que es donde más muestran este tipo de problemas, no se suscita el problema por culpa del personal. Es que la infraestructura y los recursos humanos con los que cuenta el hospital realmente son precarios, son insuficientes. Es increíble cómo solo la ciudad de La Paz, capital del departamento, es la única que no tiene un hospital de tercer nivel. Lo hemos dicho, la ciudad del Alto tiene 2, afortunadamente. Nosotros no. Y lo más triste es que antes éramos el departamento con mayor población en el país. Hoy, no tenemos duda, somos el segundo. Y la ciudad de La Paz también, la segunda ciudad más poblada. Todos tienen hospitales de tercer nivel, aún otras ciudades que no son capitales de departamento. Pero La Paz no. ¿Será que se olvidaron? ¿O habrá un despropósito para que la ciudad de La Paz no cuente con esto que es tan importante? La gente se ufana de que atiende la educación y atiende la salud de la población. ¿Pero con qué? El Hospital de Clínicas tiene más de 100 años de vida. Si ustedes han molestado en ver la infraestructura, es pues más que centenaria. El modelo de construcción es de antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, distinguidos amigos, pongámonos una mano al pecho. Creo que las autoridades hoy tienen un compromiso que cumplir con la ciudad de La Paz, con el departamento de La Paz. Y es que
debe el hospital de tercer nivel ser una realidad. Les pedimos a las autoridades, tomen atención de este clamor, porque definitivamente, por ahora, eso es lo que podemos hacer. No nos discriminen. Somos y tenemos derecho igual que el resto. Es más, tenemos un peso específico que ha apoyado siempre a quienes han estado en muchos gobiernos precisamente dirigiendo el país. Demandamos, exigimos a las autoridades que se preocupen por el departamento y la ciudad y empiecen ya a construir un hospital de tercer nivel. Ahora, distinguidos amigos, vayamos al sector, la Facultad de Medicina informa. Amigos, uno de los institutos más importantes de la Facultad de Medicina, el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, tiene un área donde denodadamente se va trabajando justamente sobre enfermedades transmisibles, parasitarias y otras. El doctor Eddie Martínez es el responsable de esta unidad. Él nos va a explicar los últimos proyectos que va trabajando en pos precisamente del control de ciertas enfermedades y mejora de la salud de nuestra población. Veamos la nota, por favor. Los transmisores de la enfermedad de Chagas, entonces están desde la etapa de huevos hasta los adultos. Son diferentes especies y hay que tener en cuenta que esa es una de nuestras especialidades con las que trabajamos. En esta unidad trabajamos sobre varias cosas, principalmente en el campo de las enfermedades parasitarias, las enfermedades tropicales y las enfermedades infecciosas. Entonces nuestros mayores aportes han sido sobre todo en esos campos, en el campo de las enfermedades tropicales, y en ese campo es importante mencionar aquellas enfermedades que son transmitidas por vectores. ¿Qué son los vectores? O sea, básicamente nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades que están transmitidas, por ejemplo, por los insectos. Es importante porque muchas de las enfermedades transmitidas por insectos son enfermedades prioritarias para la humanidad, no solamente para nuestro país. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que algunas enfermedades tropicales que están transmitidas por insectos están distribuidas a nivel mundial, no en todos los países necesariamente, pero en la gran mayoría, y significan una importante carga de enfermedad para el humano, y obviamente con pérdidas económicas muy grandes, necesidades de inversión y demás. Entonces trabajamos básicamente sobre esas enfermedades. También trabajamos sobre otras enfermedades que al mismo tiempo que de estar afectando al humano, afectan a los animales. Entonces esas son las llamadas enfermedades zoonóticas. Y en ese grupo hay enfermedades tropicales, pero hay otras que no son necesariamente enfermedades tropicales. Y por ejemplo trabajamos sobre enfermedades que están afectando al ganado y al humano. En ese grupo están enfermedades que son producidas por ciertos gusanos que parasitan al humano tanto a nivel del intestino como a nivel de los canalículos biliares, es decir, los conductos que transportan la bilis y que se encuentran en el hígado. Entonces es importante porque estas enfermedades básicamente están relacionadas con ciertas dificultades, por ejemplo, la insuficiente provisión de agua potable, o por otro lado, los malos hábitos de la gente de ingerir agua contaminada o no hervir el agua. Entonces también significa no solamente un problema de salud para los humanos, sino salud animal y además de eso importantes pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque están disminuyendo la producción del ganado. ¿A qué se refiere eso? Algunos mueren, algunos animales mueren, otros se enferman. Si se enferman, entonces producen menos leche. Los que producen lana, la lana es de menos calidad y es en menor cantidad. En otros casos hay menor producción de carne también, etc. Entonces son problemas muy importantes. Y trabajamos también sobre otras enfermedades, por ejemplo, aquellas transmitidas por mosquitos y principalmente por el mosquito Aedes aegypti. Y ahí están las enfermedades muy importantes. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo a través de un seminario se puede mostrar
la enorme aplicación que tiene la inteligencia artificial en la enseñanza, particularmente en la enseñanza médica. Veamos la nota, por favor. ¿Qué nos puede decir sobre este seminario que está también siendo impartido por la Facultad de Ciencias Puras? Muchas gracias. Y la aplicación que tiene directamente con los profesionales en salud. Gracias, muchas gracias por la atención. Realmente es grato estar acá en la Facultad de Medicina. Estamos tratando de llevar el seminario de inteligencia artificial y medicina. ¿En qué sentido va esto? Primeramente hay que tratar de comprender algunos conceptos de la inteligencia artificial. Si bien el boom surgió el año pasado, y no podemos negarlo, que muchos profesionales empezaron a usar ChatGPT, por ejemplo, muchos empezaron a ver que esta tecnología poco a poco iría desplazando profesiones. El problema es perder el miedo a esto, es entender qué es la IA. Si tenemos normativa nacional, si tenemos normativa internacional, ¿sí? ¿Qué lineamientos se manejan? ¿Hay código de ética? Son buenas preguntas que vamos a ir contestando en el seminario. Pero igualmente, el área de medicina ha sido una de las áreas en ciencias de la computación y específicamente en inteligencia artificial bastante que ha copado el estudio. Por ejemplo, ya en el área médica tenemos 6 áreas específicas, que es el área clínica, el área del Big Data y el área de la medicina de precisión. En todas ellas tenemos aplicación de inteligencia artificial. Las herramientas que han ido surgiendo en esta área realmente conllevan un montón de facilidades para el médico, dejando de claro que la decisión final en el área que el especialista abarque es solamente del médico, pero sí las herramientas son de apoyo para él. Entonces también vamos a aclarar esa situación, qué tipos de herramientas se pueden utilizar. No sabemos todas, pero por lo menos algunas de ellas. E igualmente el aspecto normativo dado por la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, Naciones Unidas, que han ido abarcando no solamente conceptos, sino aplicaciones. Incluso el CRIAS, que es un instituto de Argentina, que ha abarcado la parte de salud sexual y reproductiva. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿para qué reacreditar? ¿Qué es lo que significa todo este proceso? Significa que los títulos que nosotros les otorgamos como universidad tengan valor inicialmente en el Mercosur. Es decir, que todos los países de la región andina, más el Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela puedan reconocer nuestros diplomas sin necesidad de trámites como se hace con otros países. Por eso, si nosotros no logramos la sexta acreditación, perderíamos esa condición y quien se va a ver afectado es el estudiante. Y recuerden que estos procesos se dan cada 5 o 6 años. Es decir, que ustedes, alumnos que acaban de ingresar a la carrera en el 2024, cuando concluyan tienen que estar acreditados y obviamente los cursos superiores mucho más. Eso va a exigir de todos nosotros, autoridades, docentes y estudiantes, un gran trabajo, un gran compromiso para superar las deficiencias que tenemos para llegar, les decía, fortalecidos a mayo del 2025. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, estamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Adriana Molina. Lo dijimos, es una médica pediatra especializada o subespecializada en gastroenterología y nutrición pediátrica. Tiene su base de trabajo en el Hospital del Niño, hospital de referencia nacional. Por lo tanto, tiene una vasta experiencia en el manejo, precisamente la ingesta de
muchos cuerpos extraños por parte de niños, especialmente menores de 5 años. Antes de hablar del tema, permítanme saludarla y presentarles a la doctora Adriana Molina. Adriana, muy buenos días. Buenos días, Muchas doctor. gracias por visitarnos y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación al canal, ¿no? Que se va a tocar un tema muy importante para la población, para la prevención de la ingesta de cuerpos extraños, que es un problema de salud pública muy frecuente en nuestra población. Gracias, Adriana. Amigos, nada más para entrar en contexto. Nuestras estadísticas siempre están bastante deficitarias, digamos, en la información real. Hay un sesgo muy grande. Hay un subregistro, ya para decirlo fácilmente. Por lo tanto, no es muy fiable la estadística. Sin embargo, yo estuve mirando un informe de la Academia Americana de Pediatría, Adriana, y dice que en general la presencia de cuerpos extraños en niñitos menores de 4 años es de más o menos 1 en 3.000, pero puede ser mucho más frecuente. En Bolivia no sabemos, sin embargo, la información que se reporta del 2014 y siguientes, más o menos hablando solo de ingesta de elementos extraños por vía digestiva, es de un par de veces por semana por lo menos. Sí. ¿No es cierto? ¿Es la patología en el tema de cuerpos extraños más frecuente? Sí, de hecho, como usted menciona, algunos datos estadísticos del Hospital del Niño, que es el hospital de referencia en La Paz, mencionan la frecuencia de la ingesta de cuerpos extraños de aproximadamente 120 por año, ¿no? Y esto ha ido aumentando, ¿no? Con el pasar de los años. En general se tiene 1 o 2 casos por semana. La ingesta más frecuente, como habíamos mencionado, es la ingesta de monedas, ¿no? A eso voy enseguida, Adriana. Entonces, siendo esta la patología más frecuente en tema de la introducción o la ingesta de cuerpos extraños, la vía digestiva, la pregunta es, ¿qué elementos los niños suelen comerse? Se ingieren realmente todo lo que uno puede imaginarse, pero en general, en orden de frecuencia, en nuestra casuística, el primer lugar lo ocupan las monedas. Correcto. En segundo lugar, lamentablemente, ocupan las pilas alcalinas. Y después vienen una serie de objetos diferentes, ¿no? Hemos visto casos de dijes, ¿no? De monedas, juguetes de Lego, agujas, hemos visto joyas, muchas veces hemos visto también casos que las madres al dar de lactar hacen caer los aretes, eso también hemos visto piezas de plástico, cocos, ¿no? Hemos visto un carrillo de costurería en un adolescente, o sea, realmente hay una infinidad de cuerpos extraños que ingieren los niños. Que es prácticamente todo lo que potencialmente se puede llevar a la boca. Exactamente. ¿No es cierto? Hay un pico de riesgo mayor, ¿no? La ingesta de cuerpos extraños en niños es mayor en menores de 5 años, pero el pico más alto es a los 3 años. Luego viene un segundo pico que es alrededor de los 10 a 11 años, pero realmente la mayoría de la ingesta de cuerpos extraños se da en menores de 5 años, en su mayoría, porque también juegan, ¿no? Ellos exploran con la boca, los bebés más chiquitos, los lactantes. Entonces, si uno pone al alcance de ellos estos objetos, él por curiosidad y por exploración los introduce a la boca. Si es alojado en el esófago, puede producir también úlceras por presión, ¿no? Entonces, cualquier objeto extraño que se retenga en el esófago, en las estrecheces anatómicas, debe ser extraído. Pero como emergencia, las pilas principalmente. Adriana, yo te voy a pedir que ampliemos un poquito este tema. Distinguidos amigos, cuando
los niños ingieren este tipo de elementos y se quedan en el esófago, dijo la doctora, en 2 horas hay que retirar, porque es susceptible de perforar la pared del esófago. Y si esto ocurre, Adriana, ¿qué órganos se afectan? Y nos aclaras para la gente lo que es la mediastinitis. Prácticamente de 10 mediastinitis, una yo he visto que se ha salvado. Una, en mi tiempo por lo menos. 9 terminaron después de una fístula con el fallecimiento de los niños. Hoy puede haber mejorado algo, pero explícanos qué órganos se pueden lesionar, qué importante es esta afectación y por qué se mueren. Como mencionaba, la pila alcalina precisamente es considerada alcalina porque tiene un pH mayor a 12. Entonces, esta pila contiene sustancias tóxicas como el litio, que producen inicialmente una inflamación, producen necrosis y pueden producir perforación. Al perforar pueden causar fístulas esófago-traqueales, pueden llegar a perforar la aorta, ¿no? Porque sabemos que hay estrecheces anatómicas, ¿no? A nivel cricofaringio y a nivel del arco de la aorta, ¿no? Entonces puede llegar a perforar la aorta y producir un sangrado masivo y la muerte del paciente. Puede llegar a producir infección del mediastino, ¿no? de toda la zona del mediastino, una inflamación y una infección, y puede producir la muerte, ¿no? del paciente. Por infección, básicamente. O por hemorragia. Hemorragia masiva. Amigos, acontece pues de que en el esófago, que es un tubo muy delgadito que une la boca con el estómago, hay 3 estrecheces anatómicas normales. Y si el objeto es relativamente grande, se va a detener en alguno de estos lugares. Y lo demás, nuestra invitada nos ha explicado. Cuando se perfora, la doctora dijo, se forma una fístula, quiere decir una comunicación entre el esófago, que obviamente además está contaminado y demás, y por ejemplo la tráquea, que es la parte alta que está por encima de los pulmones. Por lo tanto, va a producir un desastre en ese organismo. Entonces, 2 horas son las que más o menos demoran en resolver el problema. Adriana, ¿qué síntomas da este problema de la ingesta y de la urgencia y cómo lo resuelven? La ingesta puede pasar 2 situaciones, ¿no? Que el papá observe que ha tragado el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, en ese caso, lo lleva inmediatamente al hospital. O puede pasar también que note que su niño se comporta de forma diferente, ¿no? Todos los papás conocemos a nuestros hijos, entonces el niño deja de comer, ¿no? Tiene poco apetito, se lo ve raro, se lo ve diferente, empieza a vomitar, no tolera la comida que le ofrecen, o empieza a tener algo que se llama cialorrea, ¿no? Empieza con salivación excesiva. Claro. Puede pasar también que si el cuerpo extraño ha estado durante más tiempo y los papás no se han dado cuenta, empiece a tener síntomas respiratorios, también puede llegar a tener tos, puede llegar a tener también dolor abdominal, pero principalmente vomitan, dejan de comer y tienen cialorrea. Y a veces también se tocan, cuando son muy chiquititos se tocan por dolor. Correcto. Ante esta emergencia, ¿cuál es el tratamiento ideal o el más indicado, para decirlo de alguna manera? En este caso, los papás no deben hacer nada más que llevarlo al hospital, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido casos, ¿no? De papás que sabían que se había tragado la moneda y ellos creían que iba a pasar, que no era necesario llevarles al doctor, les continuaban dando la alimentación normal y el niño empezó a decaer, empezó a vomitar, entonces lo llevaron cuando ya había cierto tipo de complicaciones, ¿no? Entonces el papá no debe dar de beber nada, no debe provocar el vómito porque también puede producir otro tipo de lesiones, simplemente es llevar inmediatamente al servicio de salud.
donde ante la sospecha de esta ingesta se va primeramente a solicitar una radiografía, ¿no? Pero hay que recalcar que en la radiografía podemos ver objetos que sean radiopacos, ¿no? Porque los radiolúcidos, que son como por ejemplo la madera, los plásticos, que también son objetos que ingieren los pequeños, no se observan, ¿no? Entonces, la mayoría se ve, como usted dice, son objetos radiopacos que se ven porque es metal, ¿no? Y se puede ver. Si no vemos, pero existe realmente la sospecha, o a veces los papás te dicen, había algo y ya no lo encontré, ¿no? Entonces, igual tiene indicación de endoscopía, porque hay objetos que no se ven. Claro, la solución para el diagnóstico y tratamiento es la endoscopía. Sí, el tratamiento es la endoscopía digestiva. 2 palabras para explicarle a la gente qué es la endoscopía, por favor. La endoscopía digestiva consiste en introducir un equipo que tiene en la punta que es como un tubito, que en la punta tiene una cámara, ¿no? Entonces al niño se lo seda y se introduce esta cámara, y mediante este tubito se puede utilizar pinzas endoscópicas para extraer el cuerpo extraño. Además de esto, este procedimiento nos permite observar qué lesiones ha producido el objeto, ¿no? Si se tratase de una pila, podemos observar cuánto ha podido lesionar el esófago, ¿no? Clasificar incluso el grado de lesión. Y si fuese otro tipo de objetos, igual se puede observar si ha producido úlceras, una moneda, por ejemplo, perforaciones, o complicaciones más serias se pueden observar por la endoscopía. Entonces es terapéutica y nos permite hacer diagnóstico también. Correcto. Amigos, creo que la recomendación está hecha. Si se sospecha o se ha observado que el niño ingirió un cuerpo extraño, remítanlo o llévenlo, mejor dicho, al hospital para que se haga el correspondiente manejo, el diagnóstico y el tratamiento. Cuando los objetos están en el esófago, hay poquito tiempo para resolver el problema. La doctora nos dijo antes de 3 horas. Y si son pilas, todavía con muchísima más razón. Hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿para qué reacreditar? ¿Qué es lo que significa todo este proceso? Significa que los títulos que nosotros les otorgamos como universidad tengan valor inicialmente en el Mercosur. Es decir, que todos los países de la región andina, más el Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela puedan reconocer nuestros diplomas sin necesidad de trámites como se hace con otros países. Por eso, si nosotros no logramos la 6ª acreditación, perderíamos esa condición y quien se va a ver afectado es el estudiante. Y recuerden que estos procesos se dan cada 5 o 6 años. Es decir, que ustedes, alumnos que acaban de ingresar a la carrera en el 2024, cuando concluyan tienen que estar acreditados. Y obviamente los cursos superiores mucho más. Eso va a exigir de todos nosotros, autoridades, docentes y estudiantes, un gran trabajo, un gran compromiso para superar las deficiencias que tenemos para llegar, les decía, fortalecidos a mayo del 2025. Entonces, para cerrar esta parte de la conversación, lo que se queda en el esófago hay que resolverlo inmediatamente. Hemos hablado de las pilas alcalinas como objeto a lo mejor más representativo, pero chinches, agujas, ganchos, otros objetos punzantes, el mismo manejo. Adriana, si pasa el esófago y llega al estómago,
el objeto, una moneda, un plástico, lo que fuese, ¿cuál es el diagnóstico, cómo lo hacen y cuál la conducta? En general, cualquier objeto que se aloje en el estómago que tenga un diámetro mayor de 2.5 centímetros es muy difícil que pase píloro, ¿no? Entonces, correcto, lo más probable es que tengamos que sacarlo. En relación a las pilas, existen muchas guías, ¿no?, en relación al manejo que se debe hacer. Sin embargo, si nosotros encontramos una pila en el estómago y sabemos el potencial lesivo que tiene esta, si lo encontramos y la placa es reciente, hay que ir por la pila, ¿no? Correcto. Y en general, si se encuentra en el estómago y está causando síntomas, como los que he mencionado, dolor abdominal, náuseas, alguna sintomatología digestiva, hay que sacarlos. En general, y si es una pila o cualquier otro objeto, se extrae, ¿no? Correcto. Amigos, la doctora Adriana habló del píloro y del caries, que son como dos, decimos esfínteres, como dos estrecheces que hay entre el esófago y el estómago, y entre el estómago y el duodeno. O sea, lo que continúa el estómago es el duodeno. Adriana, si ha pasado el estómago en el duodeno, ¿qué se hace? Si ya ha pasado la cavidad gástrica, como menciona, lo que se debe hacer es esperar. Incluso se espera, aunque sea una pila, por ejemplo, u otro tipo de objetos, también se espera. Hemos visto casos realmente anecdóticos, incluso un niño había tragado un clavo bastante grueso, de esos de construcción grandes, pero que estaba doblado por la mitad. Entonces, pero cuando se detectó esta ingesta, el clavo ya estaba en intestino delgado. Entonces, los objetos que están en intestino delgado solo debemos esperar que siga su recorrido hasta eliminarlo en las heces, ¿no? Los papás lo que hacen es buscar en las heces el cuerpo extraño, y muchas veces podemos utilizar nosotros también una dieta rica en fibra, o podemos usar también laxantes para aumentar el peristaltismo y eliminar el cuerpo extraño de forma más rápida, ¿no? Se dice que un cuerpo extraño que está en intestino se puede esperar hasta 2 semanas para tomar otra acción. Controlando siempre que no haya sintomatología. Exacto. Si tiene porque también síntomas, puede perforar cualquier trayecto del intestino, ¿no? Exacto. O sea, si está en intestino, a los papás se les explica que ante cualquier sintomatología acuda inmediatamente, ¿no? Precisamente los síntomas que usted dice, dolor, que empiece a vomitar o que tenga alguna otra sintomatología, que nos alarme, ¿no? Porque directamente si presenta esto es cirugía, ¿no? Necesariamente cirugía, pero la verdad es que ocurre en muy pocos casos. Casi siempre el objeto que ha ingerido el niño acaba eliminándose. Perfecto. Entonces, el manejo para cada caso y para cada localización es individualizada. No se puede decir, hágase esto en todos los casos, ¿verdad? Exacto. Depende del tipo de objeto y depende de la localización. Correcto. Es frecuente que se ingieran también otros materiales, ¿no? Ha dicho muy bien de los legos, por ejemplo, los plásticos. Eventualmente de bijutería, alguna perlita, alguna cosa de estas. ¿Son más fáciles de eliminar o no? Depende del diámetro. Por ejemplo, a veces ingieren legos que son muy grandes. Correcto. ¿No? O si es de billutería, a veces tiene lugares que son punzantes, ¿no? Y también algo que hay que mencionar son esos objetos que tienen tamaño pequeño, pero que se agrandan con el agua. Correcto. También existe casos donde los niños ingieren en el tamaño pequeño y cuando ingresan al sistema digestivo, al estómago, se hacen grandes, entonces no pasan esa estrechez, ¿no?, que tenemos del estómago hacia el intestino, y igual es una resolución endoscópica. Correcto, claro, gracias a la endoscopía hasta pueden dividir, digamos, el objeto si es posible para sacarlo
fraccionadamente, ¿no? No necesariamente todo el volumen. Aprovechemos este momento, Adriana, para que le podamos decir a la gente cómo prevenimos todos estos accidentes que son cotidianos y que muchas veces pueden llevar a los niños a la muerte. Sí. Bueno, a la población decirles, primero, a veces creemos que las monedas, por ejemplo, que es algo común, son un juguete, ¿no? Entonces el niño está llorando y le dan una moneda para que se calle. No, las monedas no son juguete. Las monedas tienen que estar guardadas en un lugar que estén alejados de los niños pequeños. No solo las monedas, sino también las pilas, las agujas, los ganchos, todo objeto pequeño que pueda ser digerido por el niño tiene que estar alejado. Algo importante es mencionar que en países, por ejemplo, vecinos como Chile, existen leyes que rigen la elaboración de juguetes para niños. En nuestro país no hay una legislación, es algo que nosotros también tenemos que buscar para la protección de nuestros niños, porque los objetos que tienen pilas alcalinas a veces son objetos que les dan en los cumpleaños, ¿no? Y que están expuestos, no tienen un tornillo, son algo que realmente el niño lo puede alzar y tragarlo, ¿no? Entonces los papás tienen que hacer que si están o ven un objeto con pila que es riesgoso, que no tiene una seguridad para el niño, deben botarlo, necesariamente desecharlo y solo tener objetos que tengan pilas alcalinas siempre y cuando tenga el tornillo de seguridad. Si no tiene ese tornillo, no debe ser un juguete para los niños. Lamentablemente, incluso fuera de los colegios, de nuestros mismos hospitales, venden juguetes con este tipo de pilas, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar para regular, para que no sea de distribución tan masiva, porque ahí es donde existen el peligro, ¿no? Otra cosa también es que dentro de la ingesta también existe la ingesta de cáusticos en otra presentación, por ejemplo los cáusticos como sosa cáustica, Claro. ¿no? Lavandina, que es menos dañino, pero también es un álcali. Por la concentración. Exacto. La lavandina generalmente si tiene una concentración mayor al 10-14% recién puede producir lesión, pero igual puede producir. Pero hemos visto casos de ingestión de líquido de batería. Este es más ácido que alcali, pero igual produce lesiones más que todo a nivel gástrico. Hemos visto ingesta de sosa cáustica, hemos visto ingesta de herbicidas con consecuencias fatales, ¿no? Fallecimientos. Entonces, los líquidos que son así deben ser almacenados e identificados en sus envases originales. Lo que hacen los papás es poner en bebidas, ¿no? En plásticos. Exacto. Entonces, en plásticos los niños de agua, generalmente, ¿no? En estos plásticos desechables. Sí, y los niños Yo he visto ingesta de gasolina. Sí. Con terribles quemaduras a lo largo del tubo, del esófago en particular. Y eso es algo, o sea, hay una cosa muy interesante. Como cátedra se ha trabajado bastante en la prevención de cuerpos extraños y hay dentro de la prevención y en parte del capítulo de accidentes en el libro mencionan las estrategias que deben hacer los papás, ¿no? Una estrategia es que lo mantengan cerrado, ¿no? Fuera del alcance de los niños. Otra estrategia es que agrupen, ¿no? Agrupen todas las sustancias que sean peligrosas o sustancias de limpieza, lavandina, si usan sosa cáustica, porque eso lo usan como destapacaños. Exacto. Todo agruparlos en un solo lugar, identificarlos, ¿no? No cambiar de envases originales. Entonces son estrategias que previenen que los niños tengan accidentes, porque lamentablemente en esta edad la directa responsabilidad es de los padres. Sin duda. Totalmente. También los juguetes, especialmente desarmables, tienen pues un aviso que dicen que no usen niños menores de 5 años, por ejemplo, o de 8 años. Y eso tiene su razón de ser. Nosotros damos nomás a los chiquitos de 1 año un Lego que se desarma en 1000 partes. Sí. Y obvio, se va a producir el accidente, ¿no es cierto? Sí.
Sí, como le menciono, nosotros tenemos que trabajar en las normas de estos juguetes. No hay una norma en Bolivia Correcto. que rija eso. Si hubiese una norma, si estas personas que hacen estos juguetes no tendrían la libertad, ¿no?, de venderlos a toda la población a libre demanda, ¿no? Deberían tener reglas para poder Una hacer regulación, por regulación, ¿no? Entonces es realmente algo en lo que hay que trabajar. Y algo más para cerrar esta parte de la conversación. Los padres son responsables de lo que le puedan pasar a los niños. Sí. Por lo tanto, las consecuencias las deben asumir. Y la propia ley lo establece así. Si un chiquito se ha tomado sosa cáustica, no es él el culpable, es el padre. Exacto. Y eso los papás deben tenerlo absolutamente claro. Creo que lo mejor es prevenir. Alguna vez hablamos de accidentes. Sí. Y si los chiquitos se ruedan las gradas, no es culpa del niño. Es del papá que no supo poner algo que impida que el niñito llegue y se caiga a las gradas. Y obviamente hay que asumir la responsabilidad. Amigos, seguiremos conversando, pero volvemos enseguida. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estamos para ti. Estamos para ti. Hemos de aprovechar la presencia de nuestra invitada para preguntarle otros aspectos que son conexos a veces por la forma como ocurren, pero obviamente no tienen ya que ver con la vía digestiva. Adriana, un otro tema de emergencia prácticamente es cuando los objetos extraños se introducen en las vías respiratorias de los niños, que también ocurre porque tienen algo en la boca e inhalan o aspiran y no van al tubo digestivo, sino se van a la tráquea y más allá. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que habitualmente acontece y cómo se expresa esta emergencia? Bueno, los cuerpos extraños también pueden estar en vía respiratoria, ¿no? Para prevenir esta ingesta es que se recomienda que los niños, por ejemplo, no ingieran o no se les ofrezca, por ejemplo, frutas que contengan pepas, ¿no? Pepas como la naranja, la mandarina. Si se les da uvas, no se les dé la uva entera, se puede partir por la mitad. Los niños tampoco deben ingerir, por ejemplo, frutos secos como el maní, ¿no? Cosas que puedan pasar fácilmente a la vía respiratoria al momento de ingerir. Los niños pequeños no deben ingerir este tipo de alimentos y si los ingieren, tomar medidas de precaución, ¿no? Si es maní, por ejemplo, aplastarlo. Si es la uva, partirla. Siempre darles en pequeñas porciones, ¿no? Si esto ocurriese, es igual una emergencia, ¿no? Debería ir a su centro de salud, que probablemente va a ser derivado a un hospital de tercer nivel, y en este hospital lo ideal es que se cuente con equipos de broncoscopía y otro tipo de material que generalmente lo manejan los neumólogos pediatras para la extracción de estos cuerpos extraños. Obviamente este es un procedimiento mucho más complejo, mucho más riesgoso, pero que también se puede presentar y que hay formas de prevenirlo, ¿no? Si es un niño que presenta algún trastorno mental, ¿no? Algún trastorno, una discapacidad, entonces este niño tiene mayor riesgo, ¿no? De ingerir Correcto. objetos más raros, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. De hecho, amigos, si entra cualquier objeto a la vía respiratoria, no puede eliminarse de ninguna manera, que no sea extrayéndose el objeto. Entonces la sintomatología va a ir agravándose, puede el niñito tener dificultad para respirar, puede haber un sonido cuando éste expira o inspira, se vuelven moradas
morados los labios, las uñas, en fin, uno nota que hay un problema respiratorio severo y no tiene que quedarse en casa, debe ir inmediatamente al hospital, mejor al hospital del niño. También se ponen cosas en las narices y en los oídos, Adriana. ¿Qué es lo que han visto? Sí, realmente los niños en su curiosidad les pasa muchas de estas cosas, ¿no? Hay también la introducción de objetos a nivel nasal y también a nivel óptico, claro. ¿No? Puede pasar. Jugando, introducen objetos pequeños, canicas, cosas circulares a la nariz y obviamente igual es una emergencia, ¿no? Este tipo de cuerpos extraños los extrae el otorrinolaringólogo y bueno, en el hospital del niño, que es el sitio donde yo trabajo, también está un otorrinopediatra que tiene mucha experiencia, ¿no? Incluso tiene gran cantidad de objetos, una colección de objetos que extrae y eso es continuamente. Es muy frecuente que los niñitos se introduzcan en la nariz y en el oído también arvejas o algún otro cereal que precisamente con la humedad aumentan de volumen y obviamente obstruyen más y no se pueden extraer. No. Entonces esto puede generar infección y por supuesto complicaciones, ¿no es cierto? Entonces la recomendación sería que vayan al especialista para que resuelva. Uno puede hacer el intento a lo mejor de extraer, pero si fracasa no debe insistir, ¿verdad? No. Lo mejor es que acudan al hospital lo más pronto posible, ¿no? De esto igual se ha visto casos, ¿no? Que los padres han visto y no han pensado que iba a pasar, ¿no? Entonces sí tienen bastante riesgo de infectarse y causar muchas más complicaciones, ¿no? Ante todo, en este tipo de accidentes, porque es considerado un accidente, la prevención es lo primero, ¿no? La prevención de todo tipo de ingestas de cuerpos extraños o la introducción de estos cuerpos extraños por orificios naturales, ¿no? Como las orejas, las fosas nasales, ¿no? Es la prevención, porque igual son objetos pequeños que los niños van a introducir, ¿no? Entonces ellos no tienen que tener acceso a esto y correcto, tienen que estar vigilados los niños, porque se ha visto también que la mayoría de estos accidentes ocurren en la casa y ocurren cuando los papás están en su cuidado, están presentes, ¿no? Quizás no los están mirando, pero están en la casa, ¿no? La mayoría de los accidentes ocurren cuando los papás están y dentro de la casa. Correcto. En los oídos lo propio. Si en la nariz provoca infección, mal olor en la nariz, exacto, secreción purulenta, en los oídos también. Y en los oídos es muchísimo más complicado pretender sacar cualquier objeto con algún instrumento doméstico, porque lo que van a hacer es introducir más y pueden lesionar el tímpano y generar una infección en el oído medio, inclusive interno, que puede terminar hasta con sordera de los niños, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Incluso la parte del oído, incluso las limpiezas, ¿no? Que los mismos papás a veces introducen horquillas, otro tipo de objetos para hacer la limpieza en los niños, es un riesgo, ¿no? Pueden perforar la membrana timpánica. Exacto. Entonces no es aconsejable que intenten sacarlo bajo ninguna circunstancia. Amigos, creo que el tema ha sido perfectamente expuesto por nuestra invitada y para concluir, porque se nos acabó el tiempo, Adriana, por favor, para nuestra teleaudiencia, algunos tips, algunos consejos para que se recuerde siempre de nuestra responsabilidad con los chicos. Bueno, a los papás recomendarles, ¿no? Bueno, recordarles que la responsabilidad de los niños es de ustedes, ¿no? Completamente de ustedes, ¿no? Entonces, siempre intentemos prevenir, porque ya que se produzca una lesión, ya que se produzca el accidente, pueden existir complicaciones muchas veces irreversibles para sus hijos, ¿no? Entonces, lo primero es que ustedes hagan una especie de policía en su casa y busquen, ¿no? Intencionadamente todos los juguetes
peligrosos para sus hijos, ¿no? Desde pilas, objetos pequeños, los tiran a la basura o los almacenen hasta que sus hijos tengan una edad aceptable para poder jugar con ellos, ¿no? Como les he mencionado, mantengan alejadas todas estas sustancias tóxicas, lavandina, sosa cáustica, bajo llave, en un lugar donde no esté accesible para sus hijos, que no tengan alcance, ¿no? Entonces, ante todo, como les he dicho varias veces, la prevención es lo primero. Correcto. Y que no permitan que se pongan a la boca Exacto. ningún tipo de objetos. Exacto. Los chiquitos se ponen bolas, se ponen canicas, se ponen plásticos, se ponen todo. Y a veces la mamá tiene la aguja en la boca y los niñitos creen que eso es lo que hay que hacer, por eso se tragan las agujas, pues, porque creen que es parte de un aprendizaje seguramente y sus consecuencias. Adriana, queremos en nombre del programa agradecerte mucho por tu gentileza y tu participación y pedirte que una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza, gracias al canal y bueno, agradecida de poder comunicarme con toda la población y aportar, ¿no?, con un granito de arena para prevenir estos accidentes que son muy lamentables para la población. Gracias, Adriana. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. El Ministerio de Sanidad ha aprobado en España Tucatinib, una terapia combinada con 2 fármacos que mejora significativamente la supervivencia global y tiempo a la progresión de los pacientes de cáncer de mama metastásico HER2 positivo, según detalla la coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama y Ginecológico del Hospital Universitario 12 de Octubre, Eva Ciruelos. Crea un antes y un después, porque incluso en esta situación de gravedad, de pacientes pretratados con una enfermedad biológicamente agresiva, conseguimos con esta combinación de fármacos que vivan más y que vivan mejor porque el tumor se controla durante un periodo más largo. Este tipo de tumor tiene además una incidencia muy alta en relación con los casos de metástasis cerebrales. El cáncer de mama HER2 positivo es el tumor de mama con más predilección por el cerebro y donde se estiman que hasta en un 50% de los casos metástasis cerebrales en pacientes que teniendo este tipo de tumor viven lo suficiente. En 2 o 3 años prácticamente el 50% de nuestros pacientes tienen este problema. Precisamente del total de pacientes incluidos en el estudio HER2CLIMB, el 48% padecía metástasis cerebral y fueron ellos quienes recibieron efectos más positivos del medicamento. El estudio HER2CLIMB, que ha dado la aprobación a este fármaco, ha demostrado que en ese 50% de pacientes incluidos con metástasis cerebrales, el beneficio de este tratamiento es incluso más llamativo que en los pacientes que no las tienen. España ha sido el máximo reclutador para este ensayo clínico en Europa, tal y como detalla María Vaquerizo, Country Director de Sillén, la compañía biotecnológica que ha desarrollado este nuevo tratamiento. Nosotros perseguíamos un objetivo, que era conseguir hacer llegar este tratamiento a las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo con el objetivo de prolongarles la vida y mejorar la calidad de vida. Además, España juega un papel fundamental para este fármaco a nivel de Sillén mundial, porque es en España donde se fabrica este principio activo a nivel mundial a través de una colaboración que tenemos con los laboratorios Esteve. Cada año se diagnostican en España cerca de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama y aunque alrededor de un 5% presentan metástasis en el diagnóstico, un 30% de estas mujeres experimentarán una recurrencia del tumor con metástasis a distancia. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Agradecemos plenamente su atención y antes de despedirnos, queremos reiterarles que de nosotros depende la erradicación de la mentira, la diatriba, la falsedad, la calumnia, el sistemáticamente tergiversar la verdad, decir la mitad de las cosas porque también son mentiras, que es lo que vemos todos los días, especialmente en los órganos de comunicación masiva, para que nuestros hijos aprendan valores y hablen con la verdad.
esto les va a hacer bien porque los van a hacer ciudadanos de bien y de una proyección sumamente clara al futuro. Realmente el ejemplo es la mejor forma de enseñar. De tal manera que no perdamos esta oportunidad. Enseñémosles a los chicos con nuestro ejemplo. Que tengan un lindísimo fin de semana, que disfruten de la familia, quieran a los chicos, muéstrenles su amor. Ellos van a aprender a tiempo de recibir cómo expresarlo y que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos la siguiente, Dios mediante. Muy buenos días.